Gloria al Señor, Dios los bendiga. Es un gozo, es una alegría el poder estar una vez más a través de las redes sociales para poder ministrar la palabra del Señor. Dijo el salmista David: yo me alegré con los que decían, a la casa de Jehová iremos. Pero yo os digo, yo me alegré con los que se conectan a las redes sociales para poder oír la palabra del Señor. Gloria al Señor, que el Señor los bendiga, mis hermanos y amigos que están ya conectándose a las redes sociales. Un gran abrazo para todos ustedes y que el Señor en este día les pueda sorprender de una manera sobrenatural, de una manera maravillosa. Hoy quiero dar lectura al libro de Jonás. Libro de Jonás. Hoy quiero compartir una palabra que el Señor acaba de colocar en mi corazón. Así que vaya conmigo usted al libro de Jonás. Jonás capítulo 1. Mire lo que dice la palabra del Señor. Jonás capítulo 1. Lo escuchamos. Vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope, y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. Y los marineros tuvieron miedo, y cada uno clamaba a su Dios, y echaron al mar los enseres que había en la nave, para descargarla de ellos. Pero Jonás había bajado al interior de la nave, y se había echado a dormir. Y el patrón de la nave se le acercó y le dijo: ¿qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios, quizás Él tendrá compasión de nosotros, y no pereceremos. Y dijeron cada uno a su compañero: venid y echemos suertes, para que sepamos de quién nos ha venido este mal. Y echaron suertes, y la suerte cayó sobre Jonás. Amén. En el corazón de la Biblia hay un versículo en el capítulo 3 del Evangelio de Juan que dice: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ese es el corazón de Dios. El amor de Dios es eterno. El amor de Dios hacia la humanidad es infinito. Dios amó a la humanidad. Por eso Jesucristo tuvo que ir a la cruz del Calvario y morir en esa cruz por cada uno de nosotros. De esa manera Dios estuvo demostrando su amor por la humanidad. Somos hijos de Dios. Somos creación de Dios. Él no quiere que uno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. El Señor siempre ha estado llamándonos a estar a cuentas con Él. El Señor siempre nos ha estado llamando a tener comunión con Él. El Señor siempre nos ha estado llamando a vivir bajo la sombra del omnipotente Dios, a estar bajo la cobertura de Dios, a gozar de su presencia, a gozar de la misma gracia, del favor de Dios. Dios siempre ha estado llamándonos al ser humano a tener esa comunión. Es decir, Dios siempre quiso tener comunión con el ser humano. Lo demostró con Adán y Eva allí en el huerto de Edén, donde Dios hablaba todos los días, hablaba con Adán. Todos los días hablaba con Adán. Dios se comunicaba con Adán y Adán se comunicaba con Dios. Entonces era una relación de padre a hijo que todos los días, y ese era el propósito de Dios, ese era el plan de Dios, tener esa relación, tener ese compañerismo, tener esa comunión con el ser humano. Pero ¿qué pasó? El pecado hizo separación entre Dios y el hombre. El pecado abrió una brecha. El pecado abrió una ruptura. El pecado nos aleja de Dios. El pecado nos separa de Dios. Eso es lo que hace el pecado. Pero desde que Adán pecó, Dios siempre ha estado trabajando para restablecer la comunión de Dios con el hombre, para restaurar esa intimidad, para restaurar esa comunión.
Por eso en Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces la comunión Dios la restauró a través de Jesucristo en el Nuevo Testamento. Pero en el Antiguo Testamento también Dios la restauró esa comunión a través de los sacrificios, a través de las ofrendas. Dios estaba restauró la comunión con Adán y Eva a través de esos dos primeros corderitos que fueron sacrificados para cubrir la desnudez de Adán y Eva. Entonces Dios ya estaba restaurando la comunión de Dios con el hombre. En esta ocasión, en el libro de Jonás, encontramos a Dios comisionando, enviándolo a Jonás en una misión. Por eso dice, vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope, y hallando una nave que partía para Tarsis, pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. ¿Cuál era el propósito de Jonás? No obedecer a Dios, no obedecer en esta misión que Dios lo estaba llamando, Dios lo estaba comisionando. Dios le estaba diciendo, Jonás, quiero darle la oportunidad a Nínive para que Nínive se arrepienta. Quiero darle la oportunidad de salvación a Nínive. Quiero darle la oportunidad para que Nínive pueda conocer a Dios. Para que en Nínive haya un arrepentimiento. Para que el corazón de los de Nínive se vuelvan a Dios. Dios había planeado salvar a los de Nínive. Por eso Dios estaba enviándoles un profeta. Dios les estaba enviando un hombre de Dios para que les predicara. Dios es un Dios siempre que Él habla antes de hacer las cosas. Entonces Dios lo envía a Jonás y le dice, Jonás, quiero que vayas a Nínive y les prediques, les hables de mí. Quizás ellos se arrepientan, quizás ellos cambien de opinión, porque Dios le dice en este versículo, porque ha subido su maldad delante de mí. Ha subido su maldad delante de mí. El pecado de Nínive había subido delante de la presencia de Dios. Y Dios había decidido establecer su juicio, castigar a Nínive por su pecado, por su rebeldía, por su rebelión, porque se habían olvidado de Dios. Se habían ocupado en su maldad, en su pecado, en su idolatría. Pero antes de ejecutar su juicio, Dios envía a Jonás y le dice, Jonás, quiero darle una oportunidad de arrepentimiento. Quiero que tú vayas y les prediques. Quiero que tú vayas y les hables. Porque no creo justo aplicar un juicio sin antes hablarles, sin antes anunciarles, sin antes indicarles que ellos serán disciplinados por su pecado. Pero Jonás no quiso obedecer a Dios y él hizo lo opuesto. Es más, él dice que compró su boleto para irse a una nave a Tarsis, lo opuesto de Nínive, desobedeciendo abiertamente al mandato de Dios, desobedeciendo abiertamente al llamado de Dios. Mis hermanos y mis amigos, dos cosas quiero hablar en esta tarde. Número uno, quiero hablarte sobre la desobediencia de Jonás. Y número dos, quiero hablarte sobre la oportunidad de salvación que Dios le da a Nínive antes de ejecutar su juicio. Y yo creo que
todo lo que está en la Biblia son ejemplos, modelos para nosotros. Y hoy creo que el mundo está viviendo en tiempos similares a los de Nínive. Quizás la humanidad se apartó tras la idolatría, tras la avaricia, tras el pecado. Hemos olvidado a Dios. Hemos dejado a Dios. Mire lo que dice Romanos capítulo 1, versículo 18. Habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios. El ser humano tiene conocimiento de Dios. El ser humano conoce al Señor, pero el ser humano no quiere reconocerle a Dios. No quiere darle ese primer lugar a Dios. Mire lo que dice la palabra del Señor. Romanos 1:18. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les manifiesto, pues Dios se le manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hace claramente visible desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron. Pues como a Él. habiendo conocido a Dios, siga. No le glorificaron, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible. Pues conociendo a Dios no le dieron gracia. Conociendo a Dios. Era lo mismo que estaba pasando con Nínive. Nínive tenía conocimiento de Dios, pero no le adoraron como Dios. Lo abandonaron, le dieron la espalda. Pero Dios siempre es un Dios de oportunidades. Dios es un Dios siempre de primeros inicios, de comienzo. Y entonces le envía al profeta Jonás diciendo: Jonás, yo quiero que vayas y adviertas. Yo quiero que vayas y le digas que va a venir un juicio sobre Nínive, que voy a destruir a Nínive por su pecado. ¿Saben lo que Dios está haciendo con esta humanidad y con esta pandemia? Dios nos está hablando. Hoy la humanidad tiene que reconocer que nos hemos apartado de Dios. No le hemos adorado como Dios. No le hemos glorificado como Dios. No le hemos dado el lugar a Dios en nuestro corazón, el primer lugar. Quizás a Dios le hemos dado el último lugar. Quizás de Dios nos acordamos cuando estamos en problemas, cuando estamos con dificultades. Entonces solamente nos acordamos de Dios. Por eso Dios permitió esta pandemia, para tratar de captar nuestra atención, de llamarnos la atención, de decir: hey, yo existo, yo estoy aquí, yo soy su Dios, yo soy el creador, yo soy su Señor. Y creo que este es el tiempo de volvernos al Señor. Este es el tiempo de humillarnos. Este es el tiempo de reconocer que Dios es Señor de la humanidad, que Dios es Señor del universo, que Dios es Señor de nuestras vidas. Necesitamos a Dios en nuestra vida. Necesitamos al Señor en nuestro corazón. Necesitamos darle el primer lugar a Dios en nosotros. Hoy se está predicando muchísimo a través de las redes sociales. Quizás hay muchas personas que están dando oído, pero quizás otros no. Yo quiero decirle, hermano y amigo, que el mundo cambiará de aquí en adelante. El estilo de vida cambiará de aquí en adelante. Necesitamos volvernos a Dios. Necesitamos humillarnos al Señor. Sí. Volvamos a Dios. Mire
lo que nos dice el capítulo 3 de Jonás. Dios otra vez le está hablando a Jonás. En el capítulo 3 dice de la siguiente manera: Vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Y se levantó Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová. Y era Nínive ciudad grande en extremo de 3 días de camino. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad, camino de un día, y predicaba diciendo: de aquí a 40 días Nínive será destruida. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Y llegó la noticia hasta el rey de Nínive y se levantó de su silla, se despojó de su vestido y se cubrió de cilicio y se sentó sobre ceniza. E hizo proclamar y anunciar en Nínive por mandato del rey y de sus grandes, diciendo: hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento ni beban agua, sino cúbranse de cilicio hombres y animales, y clamen a Dios fuertemente, y conviértase cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. ¿Quién sabe si volverá y se arrepentirá Dios y se apartará del ardor de su ira y no pereceremos? Y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino, y se arrepintió del mal que había dicho que les haría y no lo hizo. ¡Qué tremenda respuesta al mensaje de Jonás! Bueno, la historia dice que cuando Jonás compró su boleto para irse a Tarsis, Dios preparó un pez. Y los hombres, cuando lo echaron al mar, el pez se lo tragó a Jonás. Y cuando el pez estaba allí 3 días en el corazón de la tierra, la muerte lentamente estaba entrando a Jonás. Y entonces Jonás de recién, él decide obedecer a Dios. Dice: Dios, si tú me das la oportunidad de vivir, te aseguro que te voy a obedecer. Y Dios dio una orden al pez y fue y lo vomitó directamente a Nínive. Y entonces Nínive entró en la ciudad y empezó a proclamar el mensaje de Dios. Lo segundo que quiero decirte es que el hombre nunca va a frustrar el plan de Dios. Si Dios ha determinado hacer algo contigo, lo va a hacer. Repito, si Dios ha determinado hacer algo contigo, lo va a hacer. Dios es soberano y Él lo hará. Él lo hará. Nosotros no vamos a poder estorbar el plan de Dios. Nosotros no vamos a poder frustrar el plan de Dios. Lo que Dios dijo, lo hará. Dios había decidido que Nínive escuchara la palabra de Dios. Ese era el objetivo de Dios, que Nínive escuchara, y el instrumento era Jonás. ¿Sabe, mi hermano? Dios te está llamando. Dios quiere usar tu vida como instrumento en las manos del Señor. Dios te está llamando a un arrepentimiento. Dios te está llamando a que le puedas servir al Señor. Dios nos está llamando a una humillación. Y si hoy nosotros no lo hacemos, mañana Dios podrá usar otras personas. Pero hoy Dios nos está dando esta oportunidad de clamar por nuestra nación, de humillarnos por nuestra nación. Por eso hoy quiero convocar a un ayuno nacional. Quiero convocar un ayuno a todas las personas que me están escuchando. Quiero convocar un ayuno para el día de mañana, para humillarnos delante de Dios y pedir camino derecho para nosotros, para nuestros hijos y para nuestros bienes, para pedir protección de Dios, para pedir misericordia de Dios por este planeta Tierra, para pedir misericordia por las familias, por los hogares, por las personas que están infectadas con esta pandemia, para pedir misericordia, para volvernos al Señor, para humillarnos, arrepentirnos, para pedir perdón por los pecados. Volvámonos a Dios, humillémonos delante de Dios. Dios lo llamó Jonás.
Y Dios tuvo que hacerlo pasar por una serie de dificultades a Jonás para que él aprendiera a obedecer. No esperemos que Dios nos haga pasar por una serie de dificultades para aprender a obedecer a Dios. Necesitamos aprender a ser obedientes al mandato de Dios, al pedido de Dios. Dios nos pide vivir una vida de santidad. Dios nos pide vivir una vida de integridad. Dios nos pide intimidad con Él. Dios nos pide que nos volvamos a Él, que nos humillemos a Él. Dios nos pide que proclamemos el mensaje a los cuatro vientos. Dios nos pide que demos testimonio del poder de Dios, de la gracia de Dios. Y si no los hacemos, entonces quizás Dios tendrá que usar sus estrategias para hacernos cumplir a nosotros la gran comisión. Dios quiere salvar esta humanidad. Este mundo se está perdiendo. Este mundo se está yendo al infierno cada día más y más. Y Dios quiere llegar a cada ciudadano del mundo con el mensaje de Dios, con la palabra de Dios. Dios quiere que todo ser humano en este planeta Tierra escuche la palabra de Dios. Dios nos está dando la oportunidad a todos de poder oír el mensaje de salvación, así como Dios lo hizo a Nínive. La Biblia dice que Nínive, al oír el mensaje de Jonás, Nínive se humilló, Nínive se arrepintió, Nínive pidió perdón a Dios y Dios los perdonó. Dios perdonó a Nínive. Dios no ejecutó su juicio sobre Nínive, porque desde el rey, el último ciudadano, humillaron su corazón, ayunaron, lloraron, buscaron a Dios, se arrepintieron de su mal camino, se volvieron a Dios y Dios los perdonó. Qué lindo, mis hermanos, que el amor de Dios es grande, que el amor de Dios es inmenso. Por eso Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El Señor te ama. Mi hermano y mi amigo, el Señor te ama. Y el Señor te ofrece oportunidad de arrepentimiento. Él quiere perdonar tus pecados. Él quiere borrar tus pecados. Él quiere darte una nueva oportunidad de vida. Isaías dice, si vuestros pecados fuesen rojos como la grana, vendrán a ser como blancas lanas. Dios está esperando que nosotros vengamos a Él y nos humillemos. Dios está esperando que nosotros nos acerquemos con un corazón contrito y humillado. Dios está esperando que nosotros vengamos y digamos, Señor, perdóname. He vivido una vida egoísta. He sido avaro. He sido orgulloso. He sido soberbio. Señor, me aparté de usted. Señor, amé más la cosa de este mundo que a usted. Señor, quizás a usted le di la espalda. Señor, he sido un idólatra. He sido un adúltero, un mentiroso. No sé el tipo de pecado que tú has cometido. Pero Dios hoy no te está juzgando por tus pecados. Hoy Dios te ofrece su perdón. Hoy Dios te dice, venid y estemos a cuentas. Si vuestros pecados fuesen rojos, vendrán a ser como blancas lanas. El Señor nos está llamando al arrepentimiento. Nínive, un pueblo malo, que Dios ya estaba estableciendo su juicio, pero le dio la oportunidad de oír la palabra de Dios y se arrepintieron. Mis hermanos, usted y yo tienen una palabra del Señor. Usted y yo tienen la oportunidad, o tenemos la oportunidad de escuchar la palabra del Señor y de humillarnos y de pedir perdón y volvernos a Dios. El Señor dice, al que a mí viene, yo no le echo fuera. Al que a mí viene, yo no le echo fuera. El Señor te está esperando con brazos abiertos. El Señor te está esperando hoy. Él es tu Señor, tu Salvador.
Vengamos a Jesús en esta tarde. Humillémonos. Reconozcamos que nos hemos apartado. O reconozcamos que nos hemos relajado. Nos hemos acomodado. Y que esta pandemia nos ha despertado para que podamos volvernos a Dios y podamos humillarnos y reconocer que Jesucristo es Señor de nuestra vida, que Jesucristo es el Salvador de nuestra vida, que Jesucristo es el dueño de nuestras vidas, que nosotros le pertenecemos a Él. Quiero que hagas esta oración conmigo en esta tarde. Señor Jesús, le pido perdón en esta tarde. Y le pido, Señor, que anote mi nombre en el libro de la vida. Yo le recibo como Señor y Salvador. Entra a mi corazón. Cámbiame, Señor. Hágame un hijo suyo. Y anota mi nombre en el libro de la vida. Yo lo recibo como Señor y Salvador y sanador de mi vida. Gracias, Señor, porque me aceptas así como soy. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Hoy quiero orar por las personas que están enfermas. Padre, oro en el nombre de Jesús por un milagro de sanidad. En el nombre de Jesús. Oro por aquellas personas que están en los hospitales, en sus hogares, donde estén. Señor, que están sufriendo con alguna enfermedad, con alguna dolencia. Padre, en el nombre de Jesús, oro por un milagro de sanidad ahora, en el nombre de Jesús de Nazaret. Señor, extiende su mano de sanidad. Su palabra dice, Señor, que por sus llagas fuimos nosotros curados. Así que, Padre, yo creo ahora por un milagro, Señor, en el nombre de Jesús. Y vengo con la victoria ganada, Señor. Vengo con la victoria, Señor, porque ya usted lo sanó. Y en el nombre de Jesús declaro la palabra de sanidad por las llagas de Jesús. Recibe tu sanidad ahora, en el nombre de Jesús. Tú que me estás viendo, recibe tu sanidad. Pon tu mano sobre la pantalla, sobre el teléfono, pero recibe tu sanidad en el nombre de Jesús de Nazaret. En el nombre de Jesús, recibe tu sanidad ahora. Padre, oro también por aquellas mujeres, aquellas personas que están sufriendo económicamente. Oro por un milagro económico. Oro, Señor, por aquellas despensas, Señor, que sean multiplicadas en víveres. Que hay un milagro, Señor, en el nombre de Jesús, en cada hogar, en cada familia, Señor, con el pan de cada día, Señor, en el nombre de Jesús. Oro por un milagro, así como multiplicó los panes y los peces. Señor, multiplique, Señor, los víveres, la canasta familiar, Señor, de cada persona, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Gracias, Dios. Gracias, Señor. Gracias, Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Amén. Gloria al Señor, que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde. Si tú has recibido a Cristo, te pedimos que pongas en contacto con nosotros. Queremos oír buenos reportes tuyos y queremos darte algunos consejos para seguir a Jesucristo. Que el Señor te guarde, que el Señor te bendiga. Te amo muchísimo y la paz de Dios esté contigo. Shalom. Nos vemos mañana a las 4 de la tarde.